Hola, buenas. En este vídeo pues vamos a hacer este ejercicio de aquí, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir viendo paso a paso. Aquí podéis ver que ya está todo hecho, paso a paso, bien explicado. Tenéis esto mismo, este archivo, en la descripción. Lo ideal sería que fuerais, la descargarais y tratéis de hacer vosotros este ejercicio por vosotros mismos. O si no, pues le dais al pausa y lo copiáis. Tenéis aquí las respuestas, tratáis de hacerlo por vosotros mismos y de ir comparando las respuestas. ¿Que os sale? Perfecto. ¿Que no os sale? Pues vais al archivo y tratáis de ver en qué habéis fallado. O si no, el resto del vídeo pues trata sobre hacer este mismo vídeo, lo que os vaya mejor. La opción la tenéis ahí. Si tiene que construir un gran depósito cilíndrico de 81 pi metros cúbicos de volumen. La superficie lateral debe ser construida con un material que cuesta 30 euros el metro cuadrado y las dos bases con un material que cuesta 45 euros el metro cuadrado. Y nos piden el apartado A, el apartado B, el apartado C, que lo iremos leyendo a medida que lo vayamos haciendo. Si te fijas, aquí tenemos el cilindro ya hecho y las tapas están de distinto color que la superficie lateral. Y eso es debido a que aquí ya nos están contando que tienen distinto precio, ¿no? La superficie lateral son 30 euros, mientras que las tapas son un poco más caras, 45 euros. Si te fijas, las unidades de los materiales nos vienen dados en metros cuadrados. Luego, esto tenemos que lograr verlo no como una superficie en 3D, sino en 2D. Lo ideal en este tipo de ejercicios, cuando nos topamos con una superficie 3D, es pasarla a 2D. Básicamente, eso implica que tenemos que desmontar la estructura. La superficie lateral, si le quitamos las tapas, quedará como una especie de tubo, el cual si cortáramos por un lateral lo podríamos desplegar haciendo un rectángulo. Os lo dibujo aquí ahora, tampoco es plan de que me veáis dibujar un rectángulo. Tenemos ya el cilindro desplegado, vemos que esto será la superficie lateral y ya de paso también he puesto las tapas. Y vamos a leer el apartado A que dice: determina la relación que habrá con el radio R de las bases circulares y la altura h del cilindro. Y calcula el coste CDR o función CR, es decir, la función coste en función del radio del material necesario para construir este depósito en función del radio. Pues eso. Vale, por un lado nos están hablando del radio de las bases circulares, luego lo vamos a dibujar en nuestro esquema. Aquí tenemos el radio que llevado a nuestro dibujo desplegado, pues será esto de aquí, ¿verdad? Este radio lo llamamos R. A su vez nos hablan de la altura del cilindro, es decir, tenemos que todo esto de aquí será H, llevado a nuestro dibujo desplegado, hará referencia a esta parte de aquí. Ok, os he puesto aquí unas formulitas que serán las que usaremos. Estas formulitas se supone que las sabéis, que las debéis saber desde la ESO, pero bueno, os pondré un formulario abajo, lo descargáis y más o menos serán las fórmulas que tenéis que utilizar para este tipo de ejercicios, las que tenéis que memorizar. Si el profesor está de buenas, pues quizá os las pongan, algunas fórmulas las ponen ya en los exámenes, si cuando vayáis a la selectividad hay algunas fórmulas que os las ponen y otras veces no, depende del ejercicio, depende del profesor, luego no esperéis que os pongan siempre estas fórmulas. Será mejor que os descarguéis, que saquéis algún formulario, en la descripción lo tenéis, y os aprendáis las más importantes, las que vayáis usando. En el apartado A nos están pidiendo que determinemos la relación que habrá con el radio R de la base circular y la altura h del cilindro. Y luego que calculemos el coste, ¿no? Bueno, para calcular el coste básicamente será sacar las áreas de estos tres dibujos, es decir, el área del círculo y multiplicado por 2 porque tengo dos círculos y el área del rectángulo este, básicamente es el desplegable del cilindro, y multiplicar cada uno de ellos por el coste correspondiente, ¿no? Las áreas de los círculos pues por 45 euros el metro cuadrado y el área del rectángulo pues por 30 euros el metro cuadrado. Aquí es donde entran las fórmulas. Entonces, vamos a ver. Las áreas, ¿de dónde las saco? El área de la circunferencia, la tenemos aquí, será pi por r al cuadrado. Esta r no nos la dan, la tendremos que calcular. Y el área, pues si estáis ya muy despistados, pues sabed que el área del rectángulo será la base por la altura. La altura ya sabemos que es h, la base aún no la sabemos. Sin embargo, tenemos aquí una fórmula más que os he puesto, que es el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r. Y aquí hay que tener la suficiente picardía para ver que básicamente la superficie del círculo, la superficie de la circunferencia, o más bien el perímetro de la circunferencia,
básicamente lo que vemos aquí de color azul, coincidirá exactamente con esta longitud de aquí. Si no coincidiera y fuera, por ejemplo, más corto, a este cilindro le faltaría un tramo. Por otro lado, si esto fuera más largo, obviamente esto no es proporcional, porque tampoco es plan de ponerme a dibujar proporcionalmente, esto es un esquema. Si esto fuera más largo, pues como que me sobraría una parte del lateral, que se solaparía sobre sí misma. Tiene que ser de la misma longitud. Y si no, pues al ingeniero que crea el cilindro lo despiden y se va para el paro. Así que la base del rectángulo realmente lo que mide es el perímetro de la circunferencia. Eso dando por supuesto que el cilindro pues lo ha construido alguien sobrio. Es decir, todo esto de aquí medirá 2pi por r. Ahora vamos a hacer el apartado A. Obviamente no hay espacio, ahora bajaré un poquito y dice, determina la relación que habrá con el radio r de las bases circulares y la altura h del cilindro. Y luego otra cosa, pues esta otra cosa luego. ¿Qué me relacionará el radio r con las bases del círculo? Bueno, si te fijas aquí, hay un dato que aún no hemos utilizado, que es básicamente el volumen del cilindro. Oh, Dios mío, ¿cuál era la fórmula del volumen de un cilindro? Bueno, básicamente el volumen de cualquier cuerpo será siempre base por altura, donde la base en este caso será el área de la circunferencia y la altura pues será la que nos dan, la h, ¿no? Bajamos un poco, tenemos que 81 por pi es el volumen de nuestro cilindro y esto será igual a la base por la altura que hemos dicho. Es decir, el área del cilindro, que lo hemos dejado por arriba, pero que era pi por el radio al cuadrado y multiplicado por la altura. Luego, si nos fijamos aquí, ya están representadas tanto la altura como el radio del cilindro, es decir, nos relacionan estos dos valores. En los ejercicios de optimización, primero tenemos que encontrar la relación entre las dos variables. Vale, ya tenemos la relación. Luego nos piden el coste en función de R. De momento vamos a ver cómo será la fórmula del coste y luego la pondremos en función de R, es decir, del radio. Por un lado, el coste del cilindro será el área, que ya lo hemos comentado, ¿no? El área del rectángulo multiplicado por el coste por cada unidad de área, por cada unidad de metro cuadrado, en este caso. Es decir, el coste será igual. Lo pongo en verde para que identifiquéis qué parte es la del rectángulo y qué parte es la de la circunferencia. H por 2pi por r. Aquí tendré el área del rectángulo. Todo esto lo tendré que multiplicar por el coste por metro cuadrado del rectángulo, que si recordamos, esto era 30 euros por metro cuadrado. Pues eso, todo esto multiplicado por 30 y seguidamente el área de la circunferencia más pi por r al cuadrado y todo esto multiplicado por el coste que supone cada unidad de área de la circunferencia, que será 45 metros cuadrados. Pues eso, 45 euros por cada unidad de área. Vale, y antes de operar todo esto, ahora ocupémonos de lo que supone que el coste tiene que estar en función de R. Básicamente, si nos piden que algo esté en función de una cosa y no de dos, fíjate que aquí está en función de dos variables, H y R. Depende de la altura y depende del radio, el coste tendrá un valor u otro. Recuerda que pi tiene un valor fijo, es una constante, es 3,1415,9. Luego, las variables, lo que me puede cambiar y lo que no me están dando en el ejercicio es la altura H y el radio R. Y yo solo quiero que salga R en esta ecuación. Eso es lo que significa que el coste tenga que estar en función de R. Por lo que, si es solo en función de R, se escribe de esta manera. C en función de R, donde H tendré que sustituirla por la relación de la altura con el radio, que es lo que hemos escrito anteriormente. Por suerte en este ejercicio ya nos lo pedían y por eso lo hemos hecho, pero por lo general no te lo pedirán. Tendrás tú que buscar la relación entre las dos variables para luego sustituirla en la función que te pidan construir, ¿vale? Si de la ecuación previa que hemos hecho aislamos h, es decir, cogiendo todo esto de aquí y pasándolo dividiendo, tendremos que h es igual a 81 por pi entre pi por r al cuadrado. Si te fijas, esto y esto lo podemos simplificar, no pinta nada. Luego, la altura, la relación de la altura con el radio será 81 partido de radio al cuadrado.
y eso nos lo podemos llevar en nuestra ecuación del coste y lo podemos sustituir. Así pues, esto será, donde pongo h, pondré ahora 81 partido de r al cuadrado, multiplicado, etc. Ya tengo mi función del coste del cilindro en función de una única variable, el radio. Si quiero un radio mayor, pues el coste será mayor, y si le pongo un radio menor, pues el cilindro será más pequeñico, menos área y por lo tanto menos coste. Esto es lo que me pedían, ¿no? Lo suyo ahora sería pues simplificar un poco esta ecuación, ¿no? Si te fijas, todo esto lo puedo multiplicar aquí. Como se está todo multiplicando, pues el paréntesis realmente sobraría. Cosa distinta sería si fuera una suma o una resta, por lo que debería aplicar distributiva, pero al ser una multiplicación, pues es básicamente lineal. Como puedo ver, aquí tengo un radio que puedo simplificar con este valor de aquí. 81 por 2pi, pues me quedará 162pi partido r, y todo esto multiplicado por 30 más pi por r al cuadrado, y todo ello por 45. 30 por 162 a mí me da 4860 multiplicado por pi partido por r, espero que se vea, ahí está, más, aquí será 45 por pi y por r al cuadrado. Bueno, pues así queda la cosa. El apartado A ya lo tenemos hecho. Nos quedamos con el resultado. Lo ponemos por aquí. Y todo esto pues lo borramos. Vale, hasta aquí pues simplemente era calcular áreas, conocerte las fórmulas y poner una cosa en relación de la otra, una variable en relación de la otra variable. No obstante, estamos en el tema de derivación, tenemos que hacer derivadas. Básicamente este tipo de problemas se hacen buscando el máximo y el mínimo. Concretamente en este apartado, que dice el apartado B, ¿qué dimensiones, radio y altura debe tener el depósito para que el coste del material necesario para construirlo sea el mínimo posible? Bueno, os dibujo por aquí un gráfico. Este gráfico, como podemos ver en la fórmula del coste del cilindro en función del radio, pues vemos que nuestra variable r, en este caso, generalmente la vemos como si fuera una x, pero ahora es r, pues nosotros le vamos a ir dando valores a la r, ¿verdad? Y la función lo que nos va a dar son valores que significarán el coste del cilindro, ¿no? Si hacemos una tabla de valores, donde aquí pondremos valores para la r y aquí pondremos el valor coste que nos devuelva la función, imagínate que si ponemos que el radio es 1, si sustituimos el radio por 1, el coste nos saldrá por 15.409,51 euros. Esto es si el radio es de 1 metro, ¿no? Y así pues constantemente. Os lo voy poniendo. 8.199,55 euros. Si el radio son 3 metros serán 6.361,73 euros más o menos. Para un radio igual a 4 son 6.078,98. Y algo curioso, y es que si el radio es 5, pues ahora serán 6.587,92 euros. Todo esto son euricos. Vale, fijémonos. Si el radio es 1, el coste del cilindro es bastante alto, ¿no? 15.000 euros. Luego, si el radio es 2, ocurre que baja sustancialmente el precio. Para el radio 3 baja, aunque no tanto. Para el radio 4 baja un poquito más, pero no tanto como en el primer caso ni en el segundo. Y ocurre que para radio igual a 5 incluso llega a subir un poco. Bueno, esto ocurre debido a cómo está construida o cómo es nuestra función del coste. Y es que en el primer caso tenemos aquí un valor muy grande que si r es pequeñita, pues se va a dividir por un valor muy pequeño. Luego va a tener un peso importante. Y esto se está sumando con 45 por pi, que es un valor bastante grande, pero no tanto como 4.860 por pi, que se multiplica por un radio al cuadrado. Este radio al cuadrado, si yo pongo valores pequeños, como por ejemplo el 1 o el 2, pues todo este valor de aquí se va a multiplicar por un valor pequeño. Pero no ocurre si, por ejemplo, el radio es 5. Si yo pongo aquí un radio 5, 4.860 por pi, este valor de aquí, se va a dividir por un número un poco más grande, pero es que además el otro valor que suma, este valor de aquí será 25. Es decir,
Si yo hago una gráfica, la tenemos aquí ya preparada, donde en el eje de las X pondré los valores del radio y en el eje de las Y me va a dar los costes, yo pongo por ejemplo 1, aquí está el 2, el 3, el 4 y el 5, y el valor de los costes, pues de 5.000 en 5.000, estos serán 5.000 euros, 10.000, 15.000, más o menos, ¿eh? Es para visualizarlo. Pues vemos que para R igual a 1 estaremos aquí, para R igual a 2 estaremos por aquí más o menos, para R igual a 3 estaremos por aquí, para R igual a 4 estaremos más o menos también por aquí, y para R igual a 5 pues volvemos a subir un poco más. La función coste relación radio hace algo así. Luego lo que nosotros queremos saber es el valor de R, el valor que tenemos que encontrar por aquí, el cual me da este punto de aquí, que es precisamente un mínimo. Luego, para encontrar el mínimo de esta función, debemos recurrir a la teoría que debiéramos ya conocer. Pues bueno, visto por qué el mínimo de la función coste en relación al radio será el punto de menor coste a la hora de fabricar nuestro cilindro, pues básicamente ahora de lo que se trata es de buscar ese punto. ¿Cómo lo hacíamos? Pues dada la función, primero de todo teníamos que sacar la derivada de esta. Un poco de zoom por si no se ve bien. Ahí está. Tenemos dos elementos, la primera es una fracción y la otra es un polinomio. La fracción teníamos que aplicar la regla de la cadena, luego será la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado y entre lo de abajo al cuadrado. Lo de arriba la derivada es 0 porque recuerda que pi no es una variable, es un número y los números al derivarlos desaparecen. Luego arriba lo que me va a quedar es menos lo de arriba sin derivar multiplicado por lo de abajo derivado. Y como mi variable es r, al derivar la variable me quedará 1. Y lo de abajo al cuadrado, es decir, el radio al cuadrado. Y esto más 45 por pi por r al cuadrado. Si bajamos este exponente y lo multiplicamos, me quedará 90 por pi y por r. Esta de aquí será mi derivada. ¿Cómo hacíamos para encontrar los máximos y los mínimos, los posibles, por cierto, máximos y mínimos? Aún no sabremos si son máximos o mínimos. Pues lo que debíamos hacer era coger la función derivada e igualarla a 0. De esta manera encontraremos aquellos valores de la r, aquellos valores de la variable donde la pendiente es 0. Tenemos una función que hace así, por ejemplo, la derivada en este punto en concreto nos dará la pendiente en ese punto en mi función primera. Es decir, nos dará la misma derivada que esta recta tangente. Luego, si lo igualo a 0, me dará aquellos puntos donde la recta tangente tendrá una pendiente 0. Es decir, por ejemplo, sería este punto de aquí, la recta tangente es horizontal, es decir, la pendiente es 0. Luego, esos puntos coinciden con los máximos y los mínimos. Así pues, si yo cojo todo esto de aquí y lo igualo a 0, me va a quedar menos 4.860 por pi por 1, esto ya incluso me lo podría ahorrar, entre r a la 2 será igual a menos 90 por pi por r. Imagínate que si esto está igualado a 0, cojo todo este valor y lo paso restando. Lo he hecho ya todo de una. Como veo que ambos lados de la ecuación son negativas, pues yo, que prefiero trabajar en positivo, puedo ya directamente simplificarlo, multiplicando cada uno de los lados por menos 1, respeto la igualdad y trabajo en positivo. ¿Qué más? Mi objetivo ahora será aislar r. Luego este valor de aquí lo puedo pasar multiplicando, con lo que me quedará, bajamos un poquito, lo veremos, 4.860 pi, el 1 ya no lo pongo, será igual a 90 pi por r al cubo. Luego, si cojo este valor de aquí y lo paso ahora dividiendo, lo que tendré serán r al cubo es igual a 4.860 pi entre 90 pi. Como puedo ver, pi y pi se me simplifica y luego, para acabar de aislar mi variable r, le aplico la raíz cúbica y para justificar esta lo hago también en el otro lado. Luego esto y esto se me simplifica, es decir, que la pendiente en mi función será 0 si r vale raíz cúbica de 4.860 sobre 90. Poniendo esto en la calculadora, a mí me da que r es igual aproximadamente
a 3,78. Como estamos hablando del radio en metros, pues estos serán metros. Cuidadito con las unidades. Y en este caso, pues prácticamente ya habríamos acabado nuestro apartado. Si nos lo exigen, pues ya estaría. Pero sería recomendable justificar que este valor es un mínimo. En este caso, pues podríamos decir que, dado que solamente nos están dando un valor, un único valor, y estamos buscando un mínimo, por fuerza, ese tiene que ser el mínimo, porque no tengo otros valores que puedan ser mínimos o máximos. Si estoy buscando un solo valor y la derivada al igualarla a cero solamente me da un valor, pues podría decir simplemente que ese es el mínimo. Pero si en el examen os sobra tiempo, pues estaría bien que dilucidarais si este es realmente el mínimo. Para ello podemos hacerlo de dos formas. Podemos o bien mediante la segunda derivada o mediante un estudio del crecimiento y decrecimiento. ¿Eso último qué es? Pues imagínate que yo tengo aquí los posibles valores de x. Aquí yo voy a poner mi valor 3,78 porque yo sé que en este punto en concreto la función ni crece ni decrece, sino que está pendiente cero. ¿Veis que en este punto de aquí la función no crece? De la misma manera que si fuera un mínimo, en el punto crítico, tampoco estaría creciendo justo en ese punto. Donde sí que puede estar creciendo es alrededor de ese punto, ¿no? Si aquí, en este intervalo, la derivada es positiva, significa que la pendiente es positiva, luego la función crece, y si en este otro intervalo también la pendiente es negativa, luego la función decrece, puedo deducir que esto sería un máximo. Por consiguiente, si fuera al revés, que esto decrece y que esto crece, pues demostraría que esto realmente es un mínimo. No obstante, en este caso, pues lo que vamos a hacer es la segunda derivada y así pues tocamos todos los palos. La segunda derivada en este caso será esta de aquí. Y luego, para saber si realmente es un mínimo o un máximo el valor de r que hemos encontrado, bastaría con sustituir en mi segunda derivada ese mismo valor y estudiar el signo. Si sustituyo en esta función de aquí las r's por 3,78, a mí me da más 1351,31. Esto ya realmente incluso me da igual, solo me importa el signo. Luego, si el signo es positivo, y cuidado con esto porque es un poco contraintuitivo, si el signo es positivo significa que la concavidad es negativa. Es decir, si mi función hace así, esto sería una concavidad negativa, o que significa que es cóncava. Y esto implica que la segunda derivada es positiva. Si me hubiera dado negativa, implicaría que esto hace así. Dado que en el punto 3,78 la concavidad es negativa, es decir, estamos en este caso de aquí, estamos seguros que 3,78 realmente es un mínimo. Lo escribimos por aquí. Esto es positivo, luego r igual a 3,78 es un mínimo. Con esto bastaría. Finalmente, en el apartado C, pues nos piden que calculemos el coste. Básicamente tenemos que coger nuestra función y sustituirla por 3,78 y nos devolverá el coste. Si hacemos C de 3,78, a mí esto me ha dado unos 6.000 y pico. A ver, efectivamente, 6.059,17 euros. Este es el valor mínimo por el que podemos construir el cilindro en función del radio.